Esta estrategia de unir las horas y alargar las horas ha sido una de las estrategias más positivas que hemos podido introducir en el centro y que mejores resultados hasta ahora. Yo en los últimos años incluso he llegado a tener las 2 horas de ciencias naturales sin recreo. Vamos, los gerentes de primaria no tenéis que todo lo normal, el tutor tiene, incluso qué ventaja tiene, que te quedas ahí y puedes seguir explicando cosas, aunque la siguiente hora tuvieras matemáticas, pues te has quedado haciendo la relación de lengua, pues sigues y cuando lo terminas, pues ya enlazarás con lo otro. Entonces, en primaria esto no es tan chocante y la verdad es que te permite jugar con el tiempo y hacer más cosas con los alumnos. En secundaria está muy parcelado. Y esta estrategia, la verdad es que ha sido positiva. Yo os lo digo, 2 horas seguidas con ellos, ni tenían que ir al servicio. Y podíamos continuar perfectamente las 2 horas trabajando. Y si hay aquí alguien de educación física, le puedo decir que este último año, ya 2 años seguidos, incluso hemos puesto las 2 horas de educación física seguidas. Hay que entender que la educación física no es para que el alumno haga deporte en el instituto, sino para que aprenda una serie de habilidades que le permitan luego disfrutar haciendo deporte y saber qué es lo que debe y no debe de hacer para producirse lesiones, estiramiento, relajación. Entonces, si el objetivo es enseñarle eso, pues las profesoras que han tenido las 2 horas seguidas lo han valorado muy bien. Yo, que lo he hecho muchos años, he probado de todas las formas y os puedo decir que teniendo las horas seguidas así e incluso así, este último año me fue genial. El número de actividades y de contenidos que yo he podido dar con los alumnos ha sido mayor que cuando tenía, además yo me lo puse a costa, es decir, 1 hora aquí, otra aquí y otra aquí, con segundo A, y con segundo B me lo ponía aquí y la otra allí. Y con el que tenía las horas seguidas, hacía más actividades que con el otro grupo que las tenía separadas. O las tenía que hacer con el otro más rápido para no descompensar un grupo con el otro. Entonces esta fue una buena estrategia que introdujimos y que nos permitía solucionar algunos de los problemas que habíamos planteado. Y otra cosa, ahora vamos, se me ha olvidado deciroslo, ¿qué es lo que buscábamos? Buscamos cambiar la metodología. Si yo tengo 50 minutos, es muy fácil. Yo llego, soy profesor de ciencias y digo, venga, sacad los cuadernos, vamos a corregir los ejercicios que lleváis para hoy. Pepito, sal a hacer los ejercicios. Juan, pues lo corregimos, ya no da tiempo. Bueno, para mañana el número 5 y el número 6. Me he comido la hora de clase. Esa metodología que decíamos que no era competencial, de esta forma, tener 2 horas seguidas, ya no puedo decir, bueno, 1 hora haciendo 4 cositas, me la como. 2 horas con los alumnos te obliga a prepararte muchísimo mejor la clase. No puedes estar 2 horas de clase magistral. Te obliga a prepararte más. Y eso generó que muchos profesores empezaran a trabajar de otra manera con los alumnos. Empezaron a producirse cambios metodológicos, porque muchos de ellos decían, oh, es que esto se les hace muy largo. Pues cambia. No puedes no puedes estar haciendo lo mismo que hacías antes. Tendrás que explicar, que hagan actividades, que trabajen en grupo, que ahora sí que te va a dar tiempo a trabajar en grupo. Eso que tanto decimos del trabajo cooperativo, que todo el mundo lo dice, que es muy positivo, pero que nadie lo lleva a la práctica, porque con 45 minutos es posible. Pero con 2 horas seguidas sí es posible. Entonces, esto permitía cambiar metodologías de trabajo en las clases. La otra era menos profesores. Los que sois de primaria lo sabéis de sobra. Si yo estoy dando al tutor y doy matemáticas, lengua, sociales, con conocimiento del medio y demás, conozco a mis chicos perfectamente. Cuando estoy explicando algo de conocimiento del medio, estoy corrigiendo ortografía de lengua. Estoy trabajando expresiones. Por lo tanto, todos sabemos que el mayor conocimiento de los alumnos e interaccionar contenidos es bueno. Llegan a secundaria y de repente los parcelamos. Un mundo parece que es distinto al otro.
estos años hemos tenido profesores que daban dos asignaturas conjuntas: ciencias naturales con tecnología, lengua con inglés. Y no quiero que se entiendan mal, si los profesores son normales, es decir, trabajan con normalidad, sin que sean súper metodológicos ni súper innovadores, sino normales, trabajando, lo cierto es que hacían un trabajo genial. Yo les he hecho un piropo a dos compañeras que he tenido de tecnología, que daban ciencias naturales y tecnología en primero. Sobre todo esto lo hacíamos en primero, y a la vez eran tutoras, con lo cual estaban 3 y 3, 6, la tutoría 7 horas, e incluso el taller tecnológico con los chavales con más dificultades 7, 8, 9 horas estaban con ellos. Hicieron un trabajo impresionante. Los chavales que venían con unos hábitos adquiridos de los centros con dificultades y demás, o sea, esas 9 horas que nos han venido, hicieron un trabajo impresionante. Son los chavales que están este año en tercero. Creo que no se nos ha quedado casi ninguno en el camino. Y el trabajo fue sobre todo de estas dos profesoras, y trabajaron conjuntamente con ellos, y bueno, pues es chapo. Pero había otros profesores de lengua con inglés que también hicieron muy buen trabajo, y todo pues porque combinaban cuando estaban trabajando el verbo, pues se trabajaba el verbo para inglés, para lengua, mezclado. Y fue, sobre todo, en primero es donde ha dado resultados. Esto, en secundaria, chirría con las especialidades. Entonces, hay que negociar con los compañeros. Como veis, esto va en contra de esta distribución que Juan había pedido segundo de bachillerato o no sé qué, y el otro había pedido no sé cuánto. Sino que aquí es un poco, es decir, vamos a coordinarnos, a trabajar conjuntamente. Si alguien me dice esto es fácil, puedo decir que esto es fruto de negociaciones. Vamos con una de las medidas. Estrella. 2 profesores dentro del aula. Este será el 4.º año. Los 2 profesores empezamos a trabajar. Voy a poner aquí a Isabel y Antonio. Bueno, pues 2 profesores de matemáticas dando la clase de primero. Sobre todo lo hacíamos en primero, que es donde dedicamos casi todo el esfuerzo, porque los chicos eran nuevos en primero, y si podíamos en segundo, en segundo. Muchos directores en otros sitios, la última vez que estuve fue en Zaragoza en un congreso nacional, y en otro en Barcelona, y me preguntaban: ¿y de dónde sacas tantos profesores? Bueno, pues todos los profesores de mi centro asumían que hacían una más. ¿Eso qué era esa cuestión? Nadie se quejaba de eso. A cambio, se obtenían muchos beneficios, que ahora os los comentaré. Pero, y luego renunciábamos a esas horas de TIC, y renunciábamos a esas horas de jefe de actividades extraescolares, que no tenía nadie, y renunciábamos a horas de biblioteca, y renunciábamos. Todas esas horas pasaban a ser horas dentro de clase con los alumnos. Y salían muchas horas. Bien, los 2, al primer año, a lo mejor de las 4 horas de matemáticas, solamente estaban los 2 profesores 2 horas. Bueno, pues terminó el año, la valoración que hicieron los compañeros fue buena, pero la petición que hicieron es: si hemos de estar 2, Goyo, que estemos las 4 horas juntos. Porque cuando yo entro a la tercera hora ya no sé lo que explicó mi compañero, y aunque intentamos coordinarnos, no es lo mismo. Al segundo año pusimos las 3 horas de ciencias naturales, los 2 profesores que eran de ciencias. Sé que hay otras experiencias de otras asignaturas, pero eran los 2 de ciencias juntos, las 4 horas de matemáticas juntos, y esto como Isabel y Fernando, que había que dejárselo claro a los chicos: tanto monta tanto, porque cuando uno era de 4 horas y el otro solamente entraba 2, los chicos tenían claro quién les iba a examinar. Y este era el que tenía el poder. Por lo tanto, a este incluso le vacilaba. Los que hemos hecho prácticas sabemos algo de eso. Entonces, solución: las 4 horas los 2. Y horas de coordinación. Aquí sí que aparecieron inevitablemente, y eran necesarias tener horas de coordinación para... Tú entras hablando en inglés en clase, y yo mientras tanto voy colocando en la pizarra los ejercicios. ¿Cómo se coordinaban? Pues depende de qué asignatura. Si era tecnología, de una manera; si era matemáticas, de otra; si era de lengua, de otra.
E incluso hasta los profesores, según sus cualidades, decían, mira, esto tú lo dominas más, lo explicas tú, y yo me voy a quedar mientras tanto con Pepito y Juan, ayudándoles a que sigan la clase para que no se pierdan, porque siempre se pierden. Entonces, depende de cada clase si tenías un chico con dificultad. Se organizaban de una manera. Si era de inglés, hacían diálogos. O había veces que incluso, venga, yo me saco como a 4 fuera, están haciendo conversación conmigo y tú gramática con nosotros. Y cuando pase, cambiamos. O sea que no había una metodología y no hay una metodología única de cómo trabajar. Cada pareja que ha funcionado perfectamente, y vuelvo a decir lo de normales. Si los profesores son normales, las parejas funcionan. Ha habido casos, evidentemente, de entrar a algún profesor que no cumplía ese requisito, y entonces sí que han surgido roces. Pero el profesor tenía problemas hasta cuando estaba solo. O sea que... Ahora, ventajas. Falta un profesor, no se pierden horas de clase. Está el otro. Los profesores de guardia empezaron a vivir de maravilla, con lo cual empezamos a reducir el número de horas de guardia para que hubiera más horas de coordinación, porque prácticamente no había grupos sin profesor. La coordinación bestial. Y luego la otra cosa que perseguíamos: si queremos trabajar los profesores juntos, hay que cambiar la metodología, que era la madre del cordero que estábamos persiguiendo. Y 2 profesores juntos, 2 horas seguidas, han permitido hacer un montón de actividades nuevas. Y ahí sí que ha aparecido, y ha empezado a aparecer ya lo de los trabajos cooperativos con más frecuencia, porque es más fácil de hacer. Entonces, estas 2 vías, el aula en materia, lo de las horas juntas y 2 profesores por aula, han permitido introducir unos cambios metodológicos que han tenido como consecuencia una disminución en el centro de problemas de convivencia, problemas de conductas en las clases y, sobre todo, ha disminuido sustancialmente el fracaso escolar. Pero esto ha sido tarea lenta, de convencimiento y de comprobar. El primer año que lo experimentamos, yo estaba asustado como director, pensando que iban a saltar chispas por todos los lados. Y la sorpresa fue que no. Esta señora, que era Isabel, era la maestra de secundaria. Pues empatizó con Antonio, profesor de secundaria, muy así, y con Pedro, que era también muy así, y los dinamizó. Les metió el espíritu de primaria a la hora de trabajar con los críos y les pegó un cambio bestial. Y había que verles las horas que pasaban en la sala de profesores preparándose las cosas. Y ahí, una de las cosas que más valoran ellos es lo que uno aprende del otro. No me los puedo traer aquí. Ya la próxima vez tenía pensado siempre grabarlos para que la gente se lo crea, que no es un cuento, es verdad. Funciona y funciona muy bien. Tampoco es que esto sea el invento único del Instituto de Valera, porque se lleva en muchos más sitios y en otros países donde hay otras formas de trabajar. Pero estamos rompiendo con esas clases magistrales, estamos provocando horas de coordinación, ahora sí de verdad, forzosas, obligadas, y sobre todo hemos dejado que el centro se organice en función de lo que piden los profesores y de las asignaturas y de los departamentos, sino que hay un proyecto de centro en el que esto está así. Y, pues bueno, voy a dejar eso, te tienes que coordinar y si vienes al Instituto de Valera vas a tener que trabajar con otro. ¿Para qué ha servido esto? Me estoy adelantando un poco casi a la conclusión final. Pues hay profesores que no lo piden. Pues sí, que tengo que trabajar con otro. Ni voy. Ni voy. Con lo cual se está produciendo una selección natural. Yo no tengo que seleccionar. ¿Recordáis que uno de los problemas que había con la autonomía de los centros es que se planteaba que los equipos directivos podrían seleccionar al profesorado? Pues esto es una manera de que autoselección. No voy allí porque tengo que trabajar 2 horas seguidas. Tengo que hacer coordinación. Seguramente que tengo que trabajar en algún grupo. Y no sé si yo, que quiero dar bachillerato, lo mismo me encasquetan primero de la ESO y yo no quiero primero de la ESO.
y, total, no pidió basta. Ha habido gente que hasta allí, hasta un año, se ha ido. Qué bien. Porque no estaba de acuerdo con esa forma de trabajo, y otros en cambio han llegado y han dicho, genial, este es mi sitio. Este año hay 4 que podrían estar en Cuenca Capital y han preferido seguir ahí, en práctica. O en expectativa de destino, no será eso. ¿Sí? Entonces, ahí. ¿Por qué? Pues porque además ha coincidido con una compañera que no se conocían, pero de repente ven que se entienden y que trabajan a gusto y deciden trabajar aquí. Por lo tanto, es una manera de que se seleccione la gente sin que uno tenga que seleccionar. ¿Y quién es el que está mandando aquí? El proyecto educativo del centro. El centro tiene una línea de trabajo. Estas son 3, podríamos decir, las que han incidido más a nivel metodológico. Bueno, no me extiendo, pero montar grupos flexibles es algo que se habla mucho, pero es dificilísimo. Dificilísimo. Y separar a los chavales no flexibles no quiere decir... ya se me acuerda por aquí algo. Hay que tener en cuenta coordinaciones de profesores que concurran a la misma hora para que estén haciendo esta actividad y el otro se vaya a hacer esta otra, incluso si son materias afines. Todo esto lo hemos ido probando. Lo hemos ido probando, es decir, la misma unidad didáctica la estamos llevando a las profesionales sociales y yo de naturales. Y coincidíamos las horas y entonces nos íbamos intercambiando los chicos para ir trabajando determinados talleres conjuntos. Esto supone mucho trabajo de esto, trabajar la misma metodología, muy difícil, muy difícil. Y ahí sí que es un trabajo de coordinación fino. Esto de grupos flexibles no es sácate tú a esto que yo me quedo con esto, sino que se estén moviendo. Es una de las propuestas metodológicas que funcionan por ahí, e incluso estas de no tener ni puertas en las clases y que los chavales terminan de trabajar aquí y se van para allá, pero vamos, que voy a contar a vosotros que vivís en el mundo de la orientación y de la psicopedagogía. Pues hacer eso es muy difícil. Hemos hecho pruebas, algunas están funcionando, pero no están suficientemente consolidadas todavía. Lo digo para que lo sepáis. Donde más ha funcionado ha sido con el departamento de INEX. Ahí sí, porque incluso cuando iba a hacer una práctica con los alumnos de segundo de conversación se bajaban chicos de tercero que iban con más, que iban a lo mejor con la asignatura de segundo y pasaban a hacer conversación con los chicos de abajo, pero era un encaje de bolillos para conseguir coordinaciones de ese tipo. Incluso intentamos hacerlo hasta en matemáticas, chavales que estaban en tercero, tenían las matemáticas de segundo, que bajaran, que se movieran para hacer cosas de laboratorio, pero vamos, necesita experimentarse y probarse mucho más. Cosas relacionadas con la convivencia, que será una de lo que más os pedirá. Esto de la agenda, aquí teníamos lo que eran los cuadernos de las hojas de seguimiento, que habréis oído muchos y seguramente que en vuestros centros la lleguéis a tener. Nosotros lo probamos la hoja de seguimiento, después establecimos lo que era un cuaderno de seguimiento que era para 15 días, porque las hojas las perdían o desaparecían y entonces era muy, o te engañaban o se hacían copias y entonces en fin, son además los chicos más espabilados para esto, pues intentaban sortear todos los controles y filtros que tú ponías. Por eso hicimos la de 15 días con un seguimiento pues casi diario. Aún así también desaparecían y veíamos que no estaba dando buen resultado, pero no el que quisiéramos. Y ese se ha mantenido, lo de los cuadernillos de 15 días de hoja de seguimiento, se ha mantenido para casos muy especiales. Y el control se lo sigue el tutor individualizado que tiene. Este año introdujimos la agenda. Probamos una agenda de un año entero, no dio resultado. Y ahora lo que hemos hecho ha sido meter una agenda trimestral, para que sea más pequeñita, y en la agenda trimestral los profesores les ponen notificaciones a los padres que los padres tienen que firmar semanalmente. Y ahí aparecen notas de clase, apreciaciones, que cada profesor les pone
de cada día. Y el padre tiene que firmar cada semana, con lo cual obligamos un poco a que haya un cierto control por parte que se hace con todos los padres de todos los alumnos, sobre todo en primero y en segundo. Lo hicimos. Y este año pasado ya lo extendimos a tercero y en cuarto. En cuarto ya decidimos que ya había que darles un voto de confianza. Y en vez del aula de convivencia, pues como eso suponíamos que llegaba a tener un derroche muy grande de horas, ojo, en otros centros está y funciona muy bien. Yo no estoy diciendo que no, que esta sea la mejor, esta es la que nosotros hemos puesto y ha tenido sus problemas y ahora, tal y como está funcionando, pues no va muy mal. El alumno que tiene algún problema de conducta, la comisión que se crea en las aulas decide que Pepito, bájate a la hora de reflexión. Y allí no hay un profesor, sino que sube el profesor de guardia. Como los profesores de guardia están muy descansados, porque no tienen mucho trabajo, porque teníamos dos profesores en muchas horas, en muchas clases, entonces el de guardia sube y se queda con ese alumno y el objetivo fundamental es que reflexione sobre lo que ha hecho. Eso, pues como todo, depende del profesor que esté de guardia. Seamos así claros, y por mucho que lo dejes así en un papelito muy bien escrito, pregúntale esto, hazle reflexionar, pues todo depende si lo has cogido profesor de guardia con el bocadillo o tomándose un café. Si lo has cogido tomándose un café, pues no va a subir con muchos ánimos de interactuar con el chico. Y hay otros profesores que inmediatamente se implican en trabajar con el alumno y en intentar reflexionar. También depende hasta de qué alumno es el que baja. Pero está funcionando bien. Y lo cierto, ocurre una cosa, y es que como el que va a vigilar eres tú, que eres de guardia, y tú también tienes guardia, y tú también tienes guardia, y tú también tienes guardia, pues así antes de mandar a un chico alegremente para la clase de reflexión, me lo pienso, porque luego a mí me pueden hacer lo mismo. Yo he vivido en la época de primaria que había un aula que se llamaba, tenía un nombre, ya no me acuerdo, bueno, voy a decirle de integración. Aquello era todo menos integración. Si un chico me daba guerra, bájate a la clase, en vez de integración era la clase de Fernando. Y allí bajaba. Y tú ibas, yo que entonces hacía las prácticas, ibas allí y te encontrabas uno de octavo de GB, uno de sexto, uno de primero, uno de segundo. Allí cada crío de un color y con un problema distinto. Fernando terminaba llorando algunas veces porque aquello era ingobernable. Y allí no hacían nada más que retener al alumno que había expulsado de clase Juan, Margarita,